¿Empezaste tú aquí con nosotros qué? ¿La primera semana de abril? No, yo empecé con usted más o menos como la segunda. La segunda semana. La segunda, porque la primera semana fue que llegué. Sí es cierto, la primera semana. La segunda Recuerdo semana. que la vez que salimos a comer, cuando como que fue tu entrevista informal, Sí. recuerdo que de tantas preguntas que te hice, pues sí, con el deseo de conocerte, de saber quién eras. Una de las preguntas que te hice, que recuerdo y que el día de hoy se me queda muy marcada en la mente, es que si te pregunté si sabías hacer atenciones de primer auxilio, pues. ¿Sí recuerdas eso? Sí. Y recuerdo sentir, cuando yo te hice esa pregunta, recuerdo sentir como que tu respuesta iba a determinar mucho. Pero obviamente en ese momento no caí en razón. Nunca me imaginé que estuviéramos cruzando el valle meses después que tuvimos que cruzar. Y me recuerdo que tu respuesta fue pues que sí, que tú estabas entrenada para hacerlo. Y así que cuando tú empezaste aquí, eso siempre fue algo que como que me daba mucha paz, pues, al dejarte con los niños. La tranquilizó. Sí, porque como en ese entonces te expresé y durante el tiempo que has estado con nosotros te diste cuenta que para mí es como que el dejar a nuestros hijos a cargo de alguien es bien difícil, ¿no? Bueno, te has dado cuenta que nuestros hijos, o sea, yo creo que para cualquier padre, ¿no? Pero en mi vida en personal, en la vida de Luis, somos como que muy cautelosos en ese sentido. Entonces el saber que tenemos alberca o piscina y que tú eres conocedora de esos primeros auxilios, siempre me traía mucha paz. Recorramos hacia septiembre y nos encontramos con el 25. ¿Qué día? ¿Qué día, vale? ¿Qué día? ¿Sabes que esa mañana mi mamá me había llamado y me dice, hija, están tus familiares de México, quiero que los conozcas, familiares que no había conocido. Dice, quiero que conozcan a los niños, etcétera, etcétera. Y recuerdo que ese día teníamos como un ensayo, una reunión. Tenían un ensayo. Ajá, ese día, ¿verdad? Ajá. Entonces, pasamos el día, el desayuno y todo. Y recuerdo pensar, yo creo que mejor dejamos a los niños, vamos Luis y yo a la casa de mi mamá y de ahí nos vamos al ensayo. Y entre me decía, ay, pero no, los llevo, no los llevo, mi mamá va a decir que por qué no traje a los niños. Y estaba como que con una lucha interna esa mañana. Sí. Pero pues dije, ¿sabes qué? Los vamos a dejar. Recuerdo mucho que ustedes se fueron faltando 15, 10 minutos para las 5 de la tarde. Recuerdo mucho. Esto es un tema que aún me toca mucho, mucho. E incluso es un tema que tú y yo, por cuestiones mías, no hemos hablado. Sí. No hemos tenido esta conversación. Sí. Bueno, recuerdo cada detalle como si hubiera sido ayer. Cada mínimo detalle. Recuerdo que estaba sentada en los muebles y siempre que yo me quedaba sola con los niños, mantenía a Seth y a Matías al pie mío. Siempre. Porque uno sabe, son niños pequeños. Seth no sabe qué se mete a la boca. Claro. Seth es un niño que todavía no es un bebé, no mide el peligro. Claro, los niños chiquitos no miden el peligro, no miden. Con los 3 grandes sí me tranquilizaba mucho. Saben nadar. Claro. Se caen al alberca, van a salir. Sí.
van a salir, o sea, saben nadar, saben qué comer, se sirven solo su comida. Y recuerdo tanto que estaba sentada, los tenía ahí, aquí, justamente aquí, los tenía, yo estaba allí. Y mientras los miraba estaba pensando como, ay, les voy a hacer el pollito que a ellos tanto les gusta que yo les hiciera. Sí. Y recuerdo que me entró esa llamada del hermano Luis. Y me dice, Valen, ¿qué está haciendo Hanna? Entonces le digo yo, pues están en la piscina donde ustedes dejaron. Entonces me dice, ay, lo que pasa es que llegó la maestra, la que le enseña a tocar el violín, que por favor saliera la niña y que reciba la clase, que se bañe más tarde, dijo él, que primero reciba la clase y que ya después de ahí se bañe. Pero ya mandé a bañar a Levi y a Viana. Dije yo, ok. Recuerdo mucho que entré por esta puerta y le dije a Hanna, Hanna, llegó la profesora. Y Hanna de una se paró y me dijo, ay, la profesora, ¿qué horas son? Y le dije yo, mami, son las 5. Ay, sí, ella llega. Entonces recuerdo mucho que le dije, vámonos y Viana, por favor, éntrese a bañar. Le dije yo. Me dijo Hanna que sí, que bueno. Me entré por la misma puerta con Hanna, fui y los niños quedaron aquí jugando, según yo, jugando. Y fui, le abrí la puerta a la profesora, mientras ella entraba, organizaba sus instrumentos. Me dice, Hanna, vale, no encuentro ropa para ponerme. Le digo yo, venga, yo le ayudo a buscar en un momentico. Yo salí, digo que me demoré con Hanna entre 3 a 5 minutos, más o menos, pero unos 5 minutos, entre buscándole toda su ropita interior, su vestido. Cuando yo salí, vi solo a Matías y ya le vi aquí y vi que Viana ya estaba saliendo. Me la encontré aquí, ella iba para el cuarto a vestirse. Cuando le dije a Levi, ¿dónde está Seth? Me dice, yo no sé. Automáticamente mi cabeza me dijo, la puerta del estudio quedó abierta. Cuando fui y miré, y sí, la niña había dejado la puerta abierta. Cuando salí corriendo, el niño estaba en la parte más honda de la piscina, que es al lado de allá. Permíteme. Y ya él estaba boca abajo, flotando, y no se estaba moviendo. Créame que lo que sentí en ese momento fue algo que yo en la vida había sentido. O sea, el desespero de ese momento, mi grito. Yo nunca en la vida he gritado así, en mi tiempo que llevo de vida. Recuerdo que lo único que empecé fue en gritar Seth cuando me lancé a la piscina y cargué a Seth. El niño estaba muerto. El niño estaba muerto. De ahí lo saqué para la orilla. Me quité el saquito que tenía puesto, lo recosté y le confié a su hermana Priscila que en ese momento me desesperé porque tenía gritos a mi alrededor. Tenía gritos de Viana, tenía gritos de Levi, tenía gritos de Matías y tenía gritos suyos por el teléfono. En ese momento le empecé a hacer los primeros auxilios al niño, pero el niño no reaccionaba. Como las primeras 2 o 3 veces, y se lo confieso, porque sentía que se los estaba haciendo como en un momento de desesperación.
sea, no estaba en ese momento consciente, lo único que escuchaba yo era gritos a mi alrededor. No quería que Matías viera lo que estaba sucediendo en ese momento. Tenía a la profesora de Hanna obviamente muy nerviosa, pero hablándole a los de 911 y haciéndome preguntas, y a Hanna también muy nerviosa. Y tenía el celular aquí en el piso en altavoz con sus gritos, obviamente rogándole al Señor, y se escuchaba que estaba orando, pero pues gritando. Y estaba en mi momento de desesperación. Y recuerdo que en ese momento dije, no. Cerré mis ojos en ese momento y dije, Jesús, solo somos tú y yo. Ahora, solo somos tú y yo. Abrí mis ojos y se cuenta que nada había a mi alrededor, que solo estaba yo con sed. Empecé a invocar el nombre de Jesús. Yo creo que como nunca empecé a invocar el nombre de Jesús, y desde ese momento fue que el niño ya empezó a reaccionar. Y dije yo, hasta que yo no vea sed con los ojos abiertos y respirando, yo no dejo de hacerle los primeros auxilios. Sed sí o sí tiene que despertar. ¿Reaccionaba su cuerpo, más no abría sus ojos? No, él no abría sus ojitos, su cuerpo sí reaccionaba. Pero haga de cuenta que yo cerré mis ojos, y en el momento en que yo dije, Jesús, en este momento solo somos tú y yo, en ese momento fue que el cuerpo de ese empezó a reaccionar. Pero era algo como que yo tenía en ese momento una lucha, porque sentía que algo me quería quitar la vida de ese. Sentía que había algo muy grande y muy fuerte que me quería arrebatar a Seth de las manos. Pero en ese momento le rogaba al Señor y le decía, Señor, úsame para traer a este niño a la vida. Solo el Señor. Reconocí en ese momento que solo el Señor lo podía hacer. Y le dije, úsame, Padre. Y era como si algo me lo estuviera quitando, pero yo también se lo quitaba. Pero yo también. La fe que en ese momento tuve, para mí fue muy impresionante. Y definitivamente vi cómo el Señor y cómo Dios se glorificó en ese momento ahí. Porque era mi angustia, eran mis gritos, el invocar el nombre de Jesús como en ese Señor, solo tú. O sea, solo tú, por favor. Cuando el niño ya empezó a reaccionar y el niño abrió los ojos, recuerdo que lo primero que dijo fue Ana, que él me decía a mí, Ana. Cuando el niño abrió los ojos y me dijo, Ana, y empezó a llorar. Y yo, sí, papi, llore. Yo necesitaba que él llorara mucho para que le entrara airecito de sus pulmones. Yo le decía, llore, llore, papi, llore. Ay, ya como que yo me logré tranquilizar en ese momento. Pero todavía estaba en shock. O sea, todavía estaba en shock, porque todavía los niños obviamente estaban gritando. Viana diciéndome, Valen, es mi culpa. Yo le decía, no, mami, no es su culpa. O sea, yo, mi reina, no es su culpa. Y me abrazaba. Cuando ya llegaron los paramédicos que vieron al niño, yo necesitaba escuchar que me dijeran que Seth estaba bien. Cuando me dijeron que sí, que el niño estaba bien, que ya el niño estaba bien, que no me preocupara, que el niño estaba bien. En ese momento lo cargaron, lo subieron a la camilla, le pusieron airecito y se lo llevaron, pero yo todavía seguía en shock. Recuerdo de ahí irme para la pieza de Matías y de Leví, y me senté en la pieza de Matías a llorar.
lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y fue tan reconfortante para mí ver que yo lloraba, y en esa se me acercó el hermano Luis y me abrazó. Y me decía, Valen, no se sienta culpable, porque no es su culpa. Y le agradezco mucho a Dios que esto pasó cuando usted estaba acá. Decía el hermano Luis. Decía yo, wow. O sea, la persona que digamos que tiene el derecho de juzgarme y decirme, Valen, ¿qué pasó? Pero no sé, es su responsabilidad, los niños estaban bajo su cuidado. Simplemente ir y abrazarme y llorar ahí conmigo y decirme que no era mi culpa, pues que le agradecí a Dios que eso pasó cuando yo estuviera acá, cuando yo estaba acá. Eso para mí fue como que, wow. De ahí me fui para mi casa y yo lloraba mucho. Mi papá siempre, y creo que una vez se lo manifesté, me enseñó que a Dios nunca se le cuestiona. Nunca se le cuestionaba cuando alguna situación o algo pasaba en la vida de uno. Pero para mí ese día fue imposible no hacerlo. Esa noche yo le lloraba mucho al Señor y yo le decía, Señor, ¿por qué? Se sabe que cuando algo va a pasar, pasa, si así tú lo tienes destinado, si así tú lo permites. Cuando es la voluntad de Dios o cuando algo tiene que pasar, y más en nosotros, que somos hijos de Dios, pasa. Pero le decía yo, Señor, ¿por qué? Esa noche sentí como Dios estaba ahí conmigo y entendí que este es un proceso que todos teníamos que pasar, que quizás para ese tiempo mi fe estaba menguando, que quizás para esos días mi comunión con Dios estaba menguando mucho. Y ese proceso y esa situación me hizo ver que definitivamente la fe mueve montañas. Cuando nosotros ponemos todo en manos de Dios, definitivamente ponemos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en manos de Dios, podemos hasta traer a alguien otra vez a la vida, si es de Dios. Y fue lo que Dios te usó para hacer. Simplemente yo digo que fue Dios. Simplemente fue Dios. Porque no le puedo negar que también el miedo de uno es como que, aunque eso en ese momento pasaba a ser algo como que muy secundario, pero el miedo de uno es como el que lo juzguen. Claro. Y el que no entiendan. Claro. Porque pues es normal. Claro. O sea, el ser humano es así. Juzga lo que no entiende. Exactamente. Y decía yo, para mí que los demás lo hicieran, bueno, pero para mí lo duro era que ustedes lo hicieran. Para mí lo duro era que ustedes lo hicieran. Pero cuando el pastor Fabi me llamó, hizo la oración por mí, cuando usted me llamó, su mamá mantenía muy pendiente, todos ustedes, y eso para mí fue como un alivio. Y hoy en día, 2 meses después, en mis oraciones no dejo de darle gracias a Dios. No dejo de darle gracias a Dios por haber hecho lo que hizo ese día, por haber estado ahí con nosotros, por haber vuelto a la vida, porque fue Dios, o sea, no fue uno. Si hubiera sido uno en la humanidad, se no estuviera aquí.
pero simplemente fue Dios. Nosotros estábamos en casa de mi mamá y estábamos sentados a la mesa con mi familia. Y recuerdo que Luis, por la cámara de la puerta, miró la cámara y me dice, los niños se miran que están afuera. Dice, algo pasa, algo pasa. Y él empieza a hablar, le empieza a entrar una llamada y es Hannah, pero a la misma vez como que Hannah, bueno, en fin, terminó hablando con los niños de una manera, no sé si fue por la puerta o por acá, pero recuerdo que él se levantó y tú conoces a Luis. Luis es muy, o sea, es muy calmado, las cosas pueden estar pasando y él no se revoluciona. No él se desespera. Sí, no se desespera, es como que analiza las cosas. Nunca olvidaré con el desespero que él se puso de pie. Y como que no hallaba la puerta para salir, y yo lo miro y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me dice, Seth. Y yo, ¿qué le pasa a Seth? Dice, Seth se cayó en la alberca y no está respondiendo. Valen, en ese momento yo recuerdo sentir una desesperación donde mis piernas no alcanzaban a correr suficientemente rápido hacia la puerta, no hallaba qué hacer, me jalaba mi cabello, gritaba, y era que yo sentía que se me estaba yendo el alma del cuerpo. Era una sensación donde yo sentía que se me despegaba el alma del cuerpo. Y lo único que yo podía hacer era clamarle al Señor. No encontraba yo mi bolsa donde teníamos la llave del carro. Y fue una revolución. Estaban mis sobrinos, mi cuñada y mis tíos que venían de la Ciudad de México. Como mamá sentía no sé, eran tantas emociones a la vez, pero una desesperación. Yo sé lo que es sentir que tu hijo se te está yendo de las manos, lo vivimos con Matías. Y en el momento mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Creo que si hay algo que siempre he tenido como nervios, fuera de que uno de mis hijos cayera en la alberca, obviamente uno de los pequeños. Pero en ese momento yo dije, se cumplió uno de mis peores pesadillas, ¿no? La distancia de la casa de mi mamá aquí son 5 minutos, ¿vale? Ese día fue eterna. No solamente fue eterno en el sentir, pero literalmente El trancón. duramos como 15 minutos. Es una calle aislada siempre. Y era una cosa que no podíamos llegar, y lo único que yo podía decir era, Señor, sopla aliento de vida en los pulmones de Seth. Sopla aliento de vida en los pulmones de Seth. Nunca podré expresar cómo yo me sentía en esos momentos. Y Luis iba callado, y mi papá iba manejando. Me decía, no te preocupes, el Señor está con él, él va a salir de esto. Y al llegar aquí a la casa y al ver a los paramédicos que ya estaban a punto de partir, ya se iban a ir, no me iban a esperar obviamente, y llegar y querer subirme atrás en la ambulancia y que me digan, no, tienes que irte al frente. Al estar yo al frente de la ambulancia sentada, recuerdo que el que estaba manejando me decía, el del conductor, señora, necesito que se quede despierta. Yo creo que yo estaba como que entrando y saliendo de conciencia, porque lo que sientes en ese momento es algo impresionante, donde tu mente y tu cuerpo no quiere estar presente para lo que tu corazón está sintiendo. Recuerdo llamarle a mi suegro. Pensé, en este momento ellos tienen que saber lo que está pasando. Y llamarle y escuchar su voz quebrantada, escuchar a mi suegra, fue una cosa que te puedo decir que en mi carne fue algo tan difícil, tan terrible.
escuchando a Seth, y yo le decía, papi, aquí estoy, aquí está mamá, aquí está mamá. Y llegar al hospital, y no uno, sino dos, perdón, ni dos, fueron 3 doctores quienes me dijeron, la nani le salvó la vida a tu hijo. Si no hubiese estado ella haciéndole los primeros auxilios, tu hijo no estuviera vivo hoy. Y para mí, Valen, y tuve la oportunidad de expresártelo hace unas cuantas semanas, que como madre, el agradecimiento que yo tengo hacia Dios, obviamente, y hacia ti, es algo que nunca va a pasar. Este agradecimiento que hay en mi alma y en mi corazón por la valentía que el Señor te dio para poder traer a nuestro hijo de regreso. Los doctores de los cuidados intensivos nos hicieron saber que en ese mismo piso donde estaba Seth, habían más niños que se habían ahogado porque, especialmente durante el verano, aquí en Las Vegas, con los calores que hace, sufren de muchos accidentes así. Y me decía, y hay niños en este piso que duraron menos minutos en el agua, que están muertos cerebralmente. Y me decía, eres muy afortunada de que tu hijo no tiene ningún daño. Porque de hecho, cuando llegamos al hospital, Seth lo único que hacía era llorar, 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 llorar. Y recuerdo que en un momento le dije al Señor, Señor, creo que uno de los temores más grandes que yo tenía, aparte de que él falleciera, era de que mi niño muriera cerebralmente o que tuviera daños cerebrales. Y le decía, Señor, pero aún si tu plan es para Seth, que él sea un niño quizás que por el resto de su vida tenga que vivir con la condición. Si es así como a ti te place, así es como lo quiero. Pero si tú decides sanarlo, si tú decides entregármelo tal cual te lo entregué yo a ti, de igual manera lo acepto, lo recibo. Y en un momento, cargando a Seth, yo noté que uno de sus ojos se iba para un lado, mientras que el otro se quedaba fijo y no me miraba a mí. Él estaba en un estado de shock, nomás llorando, llorando, llorando. Y el temor quería inundar mi corazón a decirme que mi hijo no iba a quedar igual. Y tú sabes como cuando llora Seth, en algún momento va a decir, mamá. En algún momento cuando está llorando, 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 y va a decir, me dicen en inglés es mama, me decía, mamá. Y mientras que Seth lloraba, yo le decía, Señor, solamente quiero oírlo decir mamá. El momento que yo lo escuche decir mamá, yo me voy a dar cuenta que él en su cerebro, él está bien. Esa es mi señal, Señor. Y pasó 1 hora y él nomás lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, pero no hacía ni contacto visual conmigo, no nada. No fue hasta la 2ª hora, ¿vale? Donde estaba llorando, 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 y de una me mira y me dice, mamá, hoy eso para mí, ¿vale? Y dije, Señor, me acabas de regresar a mi hijo completo, tal como te lo llevaste, porque así nos hicieron saber los doctores que de hecho el corazón de Seth sí se detuvo, no se sabe por cuánto tiempo. Le hicieron tantos exámenes, ¿valen? O sea, de cerebro, de cuerpo, de huesos, de todo le hicieron exámenes. Y el saber que no tuvo ningún daño. Le habían encontrado un poco de sangrado en el cerebro. Recuerdo que eso sí nos dijeron. Pero nos dijeron, parece nada, le vamos a dar 24 horas y puede ser que el cuerpo lo absorba. Y sí, de hecho, después de 24 horas le volvieron a hacer. Seth quedó
completamente sano, como si nada le hubiese sucedido. El protocolo en el hospital es de que los mantengan por lo menos bajo observación 48 horas. Si acaso duramos como día y medio, cuando ya nos dijeron, a Seth le hemos hecho todos los exámenes, no tiene nada, no tiene secuela ninguna, no tiene ningún tipo de daño, no tiene absolutamente nada, tu hijo está sano, tu hijo está completo, te lo puedes llevar a casa. Y para mí eso fue, sentía que no me lo creía. Fue muy rápido, no, mi mente no alcanzaba a procesar el tiempo tan corto, o sea, era un sinfín de emociones. Pero una cosa que sí te puedo decir es que vivimos hoy con un agradecimiento en nuestro corazón. Y ahora cuando veo a Seth, cuando lo abrazo, cuando me habla, al verlo comer, al verlo jugar. Hasta llorar. Hasta llorar. Porque esta mañana sí que ha llorado. Uy, Dios mío. Es un agradecimiento eterno para el Señor. Tan. Y doy gracias a Dios porque te eligió a ti. Y yo sé que para tu corazón fue demasiado. Pero Valen, yo estoy agradecida con el Señor que fuiste tú. Porque yo sé que el Señor te usó. Y bien lo mencionaste y te lo he mencionado a ti. En el corazón de Luis y el mío, nunca, ni por un segundo cruzó el juzgarte. Los accidentes pasan y a los padres les pasa. Estos accidentes les pasa con los padres presentes. Así que en nuestro corazón no hay nada más que agradecimiento hacia ti. Gracias por compartir esto. Siento que cierra un ciclo en mi corazón que quedaba abierto por 2 meses. Necesitábamos hablarlo. Sí. Total. Y yo creo que este fue el momento indicado y especial. Te amo, mi Valen. Los tengo. Gracias por ser quien eres. Esto es algo